Hay un momento en la vida en el que decides si vas a seguir siendo víctima o te vas a convertir en la heroína de tu propia historia. Para mí, ese momento llegó a los 18 años, en el suelo de la cocina de mis padres, con la cara hinchada y el labio sangrando, mientras mi madre me gritaba que era una inútil y mi padre se abrochaba el cinturón después de haberme golpeado con él. A ese día tomé una decisión. Iba a escapar. Y no solo iba a escapar, iba a regresar tan poderosa que nunca más nadie se atrevería a tocarme. Mi nombre es Isabella. Hoy tengo 25 años. Soy dueña de 3 empresas exitosas y estoy casada con el amor de mi vida, Alejandro. Pero hace 7 años era solo una niña rota que dormía con miedo cada noche. ¿Cómo pasé de ser el saco de boxeo de mis padres a convertirme en la mujer que hizo temblar a sus abusadores? Crecí en una casa donde los gritos eran el idioma común y los golpes el método de educación. Mi padre, Roberto, era un alcohólico que trabajaba en una fábrica y llegaba cada noche buscando a quién descargar su frustración. Mi madre, Mercedes, era peor, porque ella estaba sobria cuando me golpeaba. Ella no tenía la excusa del alcohol. Simplemente disfrutaba haciéndome sentir pequeña, insignificante, basura. Eres fea, me decía mientras me jalaba del pelo. Ningún hombre te va a querer nunca. Eres tan estúpida que no sirves ni para limpiaran. Y después venía la bofetada, el empujón, a veces el cinturón de mi padre si él estaba cerca, y de mal humor. Viví así durante 18 años. 18 años pensando que era normal. 18 años creyendo que me lo merecía porque así me lo habían repetido miles de veces. Mis maestros veían los moretones, pero miraban para otro lado. Los vecinos escuchaban los gritos, pero nadie llamaba a la policía. Yo estaba completamente sola en mi infierno. Tenía un hermano menor, Lucas, de 12 años. Él también recibía golpes, pero no tanto como yo. Creo que yo funcionaba como el pararrayos de la familia. Mientras me golpeaban a mí, él estaba a salvo. Y eso me daba un propósito retorcido para aguantar. El día que todo cambió fue un viernes de julio. Acababa de terminar la secundaria. Mis notas eran excelentes porque estudiaba como loca para escapar de la realidad. Pero mis padres ni siquiera habían ido a mi graduación. ¿Para qué? Había dicho mi madre. De todos modos vas a terminar limpiando casas como yo. Esa noche llegué a casa y encontré a mi padre borracho, como siempre. Pero esta vez estaba peor que nunca. Había perdido su trabajo. Y según él, todo era mi culpa. Si no tuviera que alimentar a una inútil como tú, tendría dinero ahorrado. Gritó mientras se quitaba el cinturón. Me golpeó a más fuerte que nunca. Mi madre se unió, me jaló del pelo hasta arrancarme mechones. Lucas lloraba en la esquina, rogándoles que pararan, pero no pararon hasta que caí al suelo y dejé de moverme. No estaba inconsciente, solo estaba agotada de luchar. Ahí, en el suelo frío de esa cocina, mientras la sangre de mi labio partido manchaba las baldosas, escuché a mi padre decir: deberíamos haberla ahogado cuando nació. No sirve para nada. Y algo dentro de mí se rompió. No mi espíritu. Eso ya estaba roto. Se rompió el miedo, Se rompió la sumisión. Se rompió la niña que creía que se merecía esto. Y nació algo nuevo, rabia. Una rabia fría, calculadora, que me susurró: no vas a morir aquí, vas a sobrevivir. Y vas a hacerles pagar. Esa noche, cuando mis padres se durmieron, empaqué una mochila pequeña, ropa, mis documentos que había escondido, las 200 euros que había ahorrado trabajando en secreto limpiando casas los fines de semana. Fui a la habitación de Lucas. Isabella, ¿qué haces?, susurró asustado. Me voy. Lucas, algún día volveré por ti. Taylor, pero ahora tengo que salvarme a mí misma primero. Lloró, me abrazó. No me dejes solo con ellos. Escúchame bien, le dije agarrándolo por los hombros. Tú eres más fuerte de lo que crees. Aguantan, estudian y cuando yo regrese te sacaré de aquí. ¿Me crees? Asintió entre lágrimas. Salí de esa casa a las 3 de la mañana. Nunca miré atrás, caminé hasta la estación de autobuses y compré un boleto a Madrid. No conocía a nadie allí, no tenía ningún plan. Solo sabía que tenía que estar lo más lejos posible. Los primeros meses en Madrid fueron un infierno diferente.
Dormí en albergues para personas sin hogar. Trabajaba en lo que podía limpiando oficinas de noche, sirviendo en restaurantes, repartiendo publicidad en las calles. Comía una vez al día para ahorrar dinero. Pero tenía un objetivo claro: estudiar. Me inscribí en cursos nocturnos gratuitos de administración de empresas, estudiaba en bibliotecas públicas durante el día, leía todo lo que podía sobre negocios, inversiones, emprendimiento. Cada libro era un ladrillo más en la construcción de mi nueva vida. Un año después de haber escapado, conseguí un trabajo mejor en una cafetería. El dueño, un señor mayor llamado Don Carlos, vio algo en mí. Tienes hambre, me dijo. ¿No hambre de comida? ¿Hambre de éxito? Eso es bueno. Te voy a enseñar a manejar un negocio. Y lo hizo. Don Carlos no tenía hijos y me adoptó como su protegida. Me enseñó contabilidad, manejo de inventario, servicio al cliente, todo. Trabajaba para él durante el día y estudiaba por las noches. Dormía 4 horas, pero no me importaba. Cada día, lejos de mis padres, era un día ganado. A los 20 años, Don Carlos me hizo gerente de la cafetería. A los 21, me ofreció venderme el negocio. No tengo a quién dejárselo cuando muera, dijo. Tú lo mereces. Te haré un precio justo que puedas pagar en cuotas. Lloré ese día. Glory de gratitud, de alivio, de esperanza. Acepté con un préstamo bancario pequeño y los ahorros que había acumulado, compré la cafetería. Era mía, mi primer negocio a los 21 años. Trabajé como una obsesa para hacer crecer ese negocio. Lo renové, mejoré el menú, contraté buen personal, implementé servicio a domicilio. En 2 años, las ganancias se triplicaron. Abrí una segunda cafetería, luego una tercera, pero el trabajo no era suficiente para llenar el vacío. Necesitaba sanar. Empecé terapia con una psicóloga que cobraba según mis posibilidades. Sesión tras sesión, empecé a entender que no había sido mi culpa, que mis padres eran los monstruos, no yo, que merecía amor, respeto, felicidad. Y entonces conocí a Alejandro. Fue en un curso de emprendimiento para jóvenes empresarios. Él tenía 27 años, era ingeniero y estaba lanzando su propia empresa de tecnología. Alto, de ojos amables, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero lo que más me atrajo fue su energía. Era ambicioso pero humilde, fuerte, pero gentil. Nos hicimos amigos primero, salíamos a tomar café, discutíamos estrategias de negocio, nos apoyábamos mutuamente. Yo no le conté mi pasado durante meses. Tenía miedo de que me viera como algo roto, como basura, como mis padres me habían hecho sentir. Pero una noche, después de una copa de vino, todo salió. Los golpes, los insultos, la huida, el miedo, todo. Esperaba verlo alejarse, verlo mirarme con lástima o disgusto. En cambio, se acercó, me tomó de las manos y dijo: Ana Isabela, lo que viviste no te define. Lo que hiciste después de escapar, eso sí te define. Y eres la mujer más fuerte, valiente e inspiradora que he conocido. No eres una víctima, eres una guerrera. Me besó esa noche. Y por primera vez en mi vida sentí lo que era el amor verdadero. El amor que no duele, que no humilla, que no destruye. El amor que construye, que apoya, que celebra. Nos casamos un año después, cuando yo tenía 23 años. Fue una boda pequeña, solo amigos cercanos. Don Carlos me llevó al altar. Lloré de felicidad. Alejandro me prometió que nunca, jamás, levantaría una mano contra mí, ni cumplió. Los siguientes 2 años fueron los más felices de mi vida. Mis negocios crecieron. Abrí 2 restaurantes más. Alejandro y yo compramos una casa hermosa. Teníamos dinero, éxito, amor. Pero había una sombra que nunca desaparecía. Lucas. Hablaba con él en secreto cada mes. Él ahora tenía 17 años. Los abusos continuaban. Me rogaba que volviera por él, y yo le prometía que pronto, muy pronto, lo haría. Hasta que un día recibí la llamada que lo cambió todo. Isabela, sollozó Lucas por teléfono. Papá me rompió el brazo. Mamá dice que me lo merezco. No puedo más. Por favor. Esa llamada encendió algo en mí. En la rabia de aquella noche, en el suelo de la cocina, volvió, pero multiplicada por 1000. Ya no era una niña asustada, era una mujer poderosa, con recursos, con dinero, con contactos, y era hora de volver. Lucas, dije con voz firme,
Aguanta una semana más, voy a volver. Y esta vez no vengo a huir, vengo a destruir a esos monstruos. Alejandro me miró con esa mezcla de preocupación y determinación que tanto amaba en él. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Podemos simplemente traer a Lucas aquí y olvidarnos de ellos para siempre. Negué con la cabeza. No, en sí solo traigo a Lucas. Ellos seguirán siendo los mismos monstruos, buscando a otra víctima, viviendo como si nada hubiera pasado. Necesito que entiendan lo que nos hicieron. Necesito que paguen, no con violencia, sino con algo peor, a la humillación de ver lo que su hija inútil se convirtió sin ellos. Alejandro sonrió. Entonces hagámoslo bien. Vamos a planear esto como la operación militar que es. Y así lo hicimos. Pasamos una semana preparando cada detalle. Alejandro usó sus contactos legales para investigar la situación de mis padres. Lo que descubrió fue oro puro. Mi padre estaba desempleado hace 3 años, viviendo de trabajos esporádicos y endeudado hasta el cuello. Mi madre trabajaba limpiando casas, apenas ganando para comer. Vivían en la misma casa decrépita donde yo había crecido, pero ahora estaba peor, casi en ruinas. Tenían deudas con el banco, con prestamistas, con todo el mundo. Estaban a 2 meses de perder la casa en perfecto. Eso era exactamente lo que necesitaba. Contraté a un abogado especializado en casos de abuso infantil. Le di todas las pruebas que había guardado, fotos viejas de mis moratones, grabaciones de audio que había hecho en secreto años atrás, testimonios de vecinos que Alejandro había conseguido contactar. Construimos un caso sólido. También contraté a una trabajadora social y a un psicólogo para que evaluaran a Lucas. Necesitaba documentación oficial de que estaba en peligro. El día llegó en un sábado de octubre. Alejandro y yo nos vestimos con nuestras mejores ropas. Yo llevaba un traje de diseñador color blanco, que costaba más de lo que mis padres ganaban en 6 meses. Zapatos de tacón de marca Bolso Diluyó, maquillaje profesional, cabello perfectamente peinado. Parecía una CEO de revista. Y eso era exactamente el punto. Alejandro conducía nuestro Mercedes último modelo. Mientras nos acercábamos al barrio pobre donde había crecido, sentí una mezcla de náusea y anticipación. Las calles estaban igual de sucias, las casas igual de deterioradas, pero yo ya no era la misma. Nos detuvimos frente a la casa. Varios vecinos salieron a mirar. Un Mercedes en este barrio era un evento. Bajé del auto lentamente del embodiment. Quería que todos me vieran. Quería que corriera la voz: Isabela ha vuelto, y miren cómo volvió. Toqué la puerta tan fuerte, con autoridad. Escuché pasos arrastrándose. La puerta se abrió y ahí estaba ella. Mi madre, Mercedes, había envejecido terriblemente. Tenía el pelo completamente gris, arrugas profundas, la piel poca, parecía de 70 años aunque solo tenía 52. Me miró sin reconocerme por un segundo. Luego sus ojos se abrieron como platos. Isabela. Hola, mamá, dije con una sonrisa fría. ¿No vas a invitar a tu hija a pasar? Ella se quedó paralizada, mirándome de arriba a abajo. Su cerebro intentaba procesar la transformación. La niña golpeada que había huido 7 años atrás, ahora estaba frente a ella, luciendo como millonaria. ¿Qué haces aquí? Tartamude. Vine a visitar a mi familia. ¿Puedo pasar o vamos a hablar en la puerta para que todos los vecinos escuchen? Se hizo a un lado. Entré con Alejandro detrás de mí. La casa olía a humedad y comida rancia. Todo estaba más decrépito que en mis recuerdos. La pintura pelándose, muebles rotos, suciedad por todas partes. Mi padre estaba sentado en el sofá viejo viendo televisión, una botella de cerveza barata en la mano. Cuando me vio, se quedó con la boca abierta. La botella casi se le cae. Isabela, gruñó. ¿Qué demonios? Papá, dije con esa misma sonrisa fría. Qué gusto verte. Tavi, exactamente como esperaba. Lucas apareció desde su habitación. Tenía el brazo derecho enyesado. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Corrió hacia mí y lo abracé fuerte. Tranquilo, la susurró. Todo va a estar bien. Confía en mí. Me senté en el sofá menos sucio que encontré, cruzando las piernas con elegancia. Alejandro se quedó de pie detrás de mí, como un guardaespaldas silencioso pero imponente. Bueno,
dije mirándolos a ambos. Supongo que se preguntan por qué estoy aquí después de 7 años. Mi madre encontró su voz, y con ella su viejo veneno. Vienes a restregarnos tu dinero en la cara, ¿verdad? Siempre fuiste una arrogante. Seguro te prostituiste para conseguir todo eso. Me reía en una risa genuina. ¿Sabes, mamá? Hace 7 años esas palabras me habrían destruido. Hoy solo me dan lástima de ti. Pero no vine a restregarles nada. Vine a hacerles una oferta de negocios. Mi padre gruñó. ¿Qué oferta? No necesitamos tu caridad. Pero si la necesitan, dije sacando unos papeles de mi bolso de diseñador. Investigué su situación financiera. Deben 45.000 euros entre el banco, prestamistas y tarjetas de crédito. El banco ejecutará la hipoteca en 6 semanas. Van a perder esta casa y van a quedar en la calle. ¿Me equivoco? El silencio lo confirmó. Sus caras se pusieron pálidas. Aquí está mi oferta, continué. Yo pago todas sus deudas. Les compro esta casa al banco y se la dejo a ustedes para que vivan aquí sin pagar renta por el resto de sus vidas. Además, les doy una pensión mensual de 1.500 euros para que vivan dignamente. Mi madre y mi padre se miraron, confundidos. Esto no tenía sentido. ¿Por qué la hija a la que habían torturado lo salvaría? ¿Cuál es el truco? Preguntó mi padre con desconfianza. El truco, dije inclinándome hacia adelante, es que a cambio van a firmar estos documentos. Saqué otro juego de papeles, primer documento, una confesión escrita de todos los abusos físicos y psicológicos que me infligieron durante 18 años, con detalles específicos, fechas, incidentes, todo. ¿Estás loca si crees que empezó mi madre? Segundo documento. Continué ignorándola. Renuncia total de la patria potestad de Lucas. Él se viene conmigo hoy mismo. Yo seré su tutora legal hasta que cumpla 18. No, gritó mi padre levantándose. Lucas es mi hijo. Alejandro dio un paso adelante. Mi padre se sentó inmediatamente en cobarde. Tercer documento. Seguí con calma helada. Una orden de alejamiento voluntaria. No podrán acercarse a mí, ni a Lucas, nunca más, ni llamadas, ni mensajes. Nada. ¿Y si nos negamos? Siseó mi madre. Sonreí. Esta era la parte que había estado esperando. Si se niegan, mañana mismo presento una demanda penal contra ustedes por abuso infantil continuado. Tengo pruebas en fotos, grabaciones, testimonios de vecinos, informes médicos de Lucas en mi abogado. Señalé hacia Alejandro. Es el mejor del país. Los meterá a la cárcel por un mínimo de 5 años. Cuando salgan, no tendrán casa porque el banco ya se la habrá quitado. No tendrán dinero y tendrán antecedentes penales que les impedirán conseguir trabajo. Vivirán en la calle como los perros que son. El silencio era ensordecedor. Lucas me miraba con adoración. Alejandro con orgullo. Mis padres con una mezcla de odio y terror. Así que dije recostándome, ¿qué prefieren? ¿Firmar estos papeles y vivir cómodamente el resto de sus vidas? ¿O jugársela conmigo en los tribunales? Tienen 5 minutos para decidir. Mi madre empezó a llorar. No de tristeza, sino de rabia impotente. Mi padre apretaba los puños, pero sabía que estaba vencido. Yo tenía todo el poder ahora. El dinero, los abogados, la evidencia. Ellos no tenían nada. 4 minutos. Dije mirando mi reloj de lujo. Está bien. Gruñó mi padre finalmente. Danos los malditos papeles. Durante la siguiente hora, bajo la supervisión de un notario que Alejandro había traído discretamente esperando afuera, mis padres firmaron todo. La confesión a la renuncia de custodia, la orden de alejamiento, en todo. Cuando terminaron, saqué mi chequera. Escribí un cheque por 45.000 euros para pagar sus deudas. Lo puse sobre la mesa. Mañana recibirán la transferencia mensual de 1.500 euros, dije. Llegará el primero de cada mes como un reloj. Pueden vivir aquí sin preocupaciones. Pero si alguna vez, intentan contactarme a mí o a Lucas, si violan la orden de alejamiento, aunque sea por un mensaje de texto, no solo corto el dinero, activo la demanda penal y los destruyo. ¿Entendido? Asintieron en silencio, derrotados. Me levanté. Lucas, trae tus cosas.
Nos vamos. Lucas corrió a su habitación y volvió con una maleta pequeña. Había estado listo para este momento. Caminé hacia la puerta, luego me detuve y me volví hacia mis padres una última vez. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo?, pregunté. Ustedes usaron su dolor para destruir. Yo usé mi dolor para construir. Ustedes crearon monstruos. Yo creé una vida hermosa. Gracias por enseñarme exactamente qué tipo de persona no quiero ser. Salimos de esa casa. Lucas lloraba de felicidad. Los vecinos miraban boquiabiertos mientras nos subíamos al Mercedes. Antes de arrancar, bajé la ventana y le hablé a la señora Ramírez, la vecina chismosa que siempre había mirado para otro lado cuando me golpeaban. Señora Ramírez, asegúrese de contarles a todos cómo Isabela, la niña inútil, volvió y salvó a sus padres de la ruina, pero también cuénteles cómo lo hizo bajo sus propios términos. Que corra la voz. Alejandro arrancó el auto. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor. Mi madre estaba en la puerta, mirando el cheque en sus manos. Mi padre estaba sentado con la cabeza entre las manos. Habían ganado dinero y seguridad, pero habían perdido su poder, su dignidad y, sobre todo, habían perdido la narrativa. Ahora todo el barrio sabría que su hija, a la que despreciaron, los había salvado. Vivirían cómodos, sí, pero cada día tendrían que tragarse la humillación de saber que dependían de mí. Esa era mi venganza, a no violencia, a no gritos, solo éxito tan rotundo que doliera más que cualquier golpe. Lucas me abrazó desde el asiento trasero. Gracias, Isabela. Gracias por volver por mí. Siempre vuelvo por los míos, dije. Ahora empieza tu nueva vida, hermanito. Y créeme, va a ser increíble. Hoy, 3 años después de aquel día, Lucas tiene 20 años y estudia medicina en la mejor universidad del país. Vive con Alejandro y conmigo. Nunca ha vuelto a recibir un golpe. Mis padres siguen vivos, viviendo de mi dinero mensual. Nunca han intentado contactarnos. Escuché por ahí que el barrio entero conoce la historia y que mis padres son vistos como lo que son, fracasados, que sobreviven gracias a la hija que intentaron destruir. Yo ahora tengo 6 negocios exitosos y estoy embarazada de mi primer hijo. Una niña Ann se llamará Esperanza, y le enseñaré que el poder verdadero no está en los puños, sino en la determinación de convertir tu dolor en propósito. Esta es mi historia, la historia de cómo la niña golpeada se convirtió en reina, y cómo la mejor venganza no es rebajarte al nivel de tus abusadores, sino elevarte tan alto que ellos tengan que mirar hacia arriba para verte.